En la Edad Media, existía un oficio tan antiguo como peligroso, uno que la Iglesia condenaba en público, pero que los reyes regulaban en privado. Hablamos de la prostitución, un mundo donde mujeres anónimas luchaban cada día por sobrevivir entre la hipocresía religiosa y la violencia de las calles. Pero, ¿qué ocurría realmente detrás de las puertas cerradas de estos burdeles medievales? Aunque hoy nos escandaliza, en el medievo la prostitución era considerada un mal necesario. Las autoridades la toleraban para evitar faltas más graves como violaciones o adulterio. Pero detrás de esta aparente aceptación, se escondía una realidad brutal. Ciudades como París tenían burdeles legales, pero miles de mujeres caían en redes de explotación expuestas a la intemperie. Este es el lado más crudo de la historia medieval. Como estas mujeres vivían bajo reglas absurdas, enfrentaban peligros mortales y en muy contados casos, lograban escapar de su destino. El mundo de la prostitución estaba lleno de contrastes. No era lo mismo trabajar en un burdel legal que en las calles peligrosas. En muchas ciudades importantes de la época, los gobiernos permitían y hasta regulaban estos lugares. ¿Por qué una sociedad tan moralista permitía algo que condenaba públicamente? Las mujeres tenían que pagar impuestos especiales. En algunos sitios, hasta les llamaban impuestos al pecado, aunque a cambio recibían algo de protección, al menos eso decían las autoridades. Pero la realidad era que solo unas pocas tenían privilegios. Las prostitutas más afortunadas trabajaban para clientes ricos en lugares discretos, mientras que la gran mayoría sufría en las calles, sin protección contra la violencia o el hambre. Entre todas estas mujeres, había unas que se encargaban de manejar los burdeles, las llamadas alcahuetas, quienes conocían todos los trucos para saltarse las reglas cuando les convenía. Entrar en este mundo casi nunca era por voluntad propia. En algunos lugares existían rituales de iniciación bastante humillantes. Por ejemplo, en ciertas ciudades, cuando una mujer empezaba en este oficio, le daban una moneda que solo podía devolver si lograba salir de él. Algo que casi nunca ocurría. Esta era la cruel paradoja de su vida. Aunque la sociedad aceptaba su trabajo, las reglas estaban hechas para que nunca pudieran escapar de él. En algunas regiones de Alemania, agredir a una prostituta se consideraba un delito contra la propiedad pública, lo que significaba fuertes multas para los atacantes. Una multa podía valer más que la vida de una mujer. Su pago no siempre era en monedas, muchas recibían su salario en especias, telas u otros bienes valiosos, un sistema que en cierta forma las protegía contra la inflación o la escasez de dinero. Pero estas aparentes ventajas escondían un control sobre sus vidas. Las autoridades las obligaban a llevar señales visibles de su profesión, debían usar velos amarillos, cinturones rojos o prendas específicas. Esto las marcaba socialmente, pero también tenía un lado práctico para el poder. Así podían vigilarlas mejor y asegurarse de que pagaban sus impuestos. El acceso a espacios públicos les estaba restringido, no podían entrar a iglesias, mercados importantes o ciertas plazas, excepto en contadas ocasiones como el Viernes Santo, cuando se les permitía participar en ceremonias religiosas, como si ese único día al año sus pecados fueran perdonados. El embarazo representaba uno de los mayores peligros. En muchas localidades, si una prostituta quedaba embarazada, era inmediatamente expulsada del burdel legal donde trabajaba. Perdía así no solo su fuente de ingresos, sino también la escasa protección que le ofrecía el sistema. En contados lugares existían casas de arrepentidas donde podían refugiarse, pero a cambio de trabajar como sirvientas y seguir estrictas reglas religiosas. Otras simplemente terminaban en la calle, obligadas a ejercer en condiciones aún más peligrosas, como si el castigo por sobrevivir fuera una condena aún más cruel. Los peligros que enfrentaban iban más allá de lo imaginable. Sus clientes, muchos de ellos poderosos nobles o incluso miembros del clero, solían actuar con total impunidad. Un caso brutal ocurrió en Londres en 1385, cuando un caballero asesinó a una trabajadora sexual y solo recibió como castigo una mísera multa de 10 chelines, menos de lo que costaba un buen caballo. Una época donde el precio de una vida podía ser tan bajo como el de un animal. Este tipo de injusticias eran el pan de cada día, pues en la práctica, sus vidas valían muy poco ante los ojos de la ley. Las enfermedades representaban otra amenaza constante. Cuando la sífilis llegó a Europa a finales del siglo XV, se convirtió en una condena fatal para muchas. Lo peor es que los tratamientos disponibles, como baños de mercurio, a menudo resultaban más mortales que la propia enfermedad.
La sociedad las culpaba por propagar estos males, ignorando que eran las primeras víctimas de un sistema que las obligaba a trabajar enfermas. Por otro lado, el sistema judicial les daba la espalda sistemáticamente. Cuando denunciaban robos o agresiones, rara vez se investigaban sus casos. De hecho, la presunción de inocencia no existía para ellas. Si acusaban a un cliente importante, automáticamente se las consideraba mentirosas. La gran mayoría prefería callar antes que enfrentarse a un proceso judicial donde sabían que perderían. La violencia física era solo una parte del problema. Vivían bajo la constante amenaza de redadas religiosas, especialmente en tiempos de crisis o epidemias. Durante la peste negra, muchas fueron acusadas de propagar el castigo divino y terminaron linchadas por turbas enfurecidas. El estigma social las perseguía incluso después de muertas, negándoles el derecho al entierro, y sus cuerpos eran arrojados a fosas comunes como si fueran criminales. Ni siquiera la muerte les devolvía algo de dignidad. La Iglesia decía que era un mal necesario. ¿Pero tú qué crees realmente? Comenta, verdadera necesidad si crees que era inevitable. O pura hipocresía si piensas que era doble moral. Tu opinión ayuda a reescribir la historia. Para las mujeres atrapadas en la prostitución, encontrar una salida era como ganar la lotería. Posible, pero tremendamente improbable. La ruta más común, aunque no precisamente fácil, era a través de la religión. Algunos conventos aceptaban a exprostitutas, pero el precio era alto. Años de servidumbre realizando los trabajos más duros, y una vida sometida a estrictas reglas de penitencia. Era cambiar una forma de esclavitud por otra, aunque al menos les daba un techo y comida. Existían casos excepcionales que daban algo de esperanza. Como el de Alice Tankerville en el siglo XVI, una prostituta inglesa que robó a un noble y logró escapar de la horca gracias a una espectacular fuga de prisión. O aquellas pocas afortunadas que conseguían casarse con algún cliente compasivo, aunque estos matrimonios solían ser mal vistos por la sociedad. Pero para la inmensa mayoría, el final era desolador. Cuando la edad o las enfermedades las dejaban inservibles para el oficio, quedaban a la deriva. Sin ahorros, sin familia que las acogiera, y con el estigma social pegado a la piel como los antiguos velos amarillos que las identificaban. Muchas acababan mendigando cerca de los mismos burdeles donde antes trabajaban, dependiendo de la caridad de las nuevas generaciones de prostitutas que seguían sus pasos. El sistema medieval no dejaba espacio para redenciones fáciles. Había sido diseñado para mantener a estas mujeres atrapadas, primero explotando su juventud, luego descartándolas cuando ya no servían, como herramientas rotas en un sistema que solo valora la utilidad. Su verdadero crimen, al final, no era moral, sino haber nacido pobres en una época donde ser mujer y no tener dinero era la peor combinación posible. La historia de las prostitutas medievales no es solo un relato de opresión, sino también de resistencia silenciosa. Aunque el sistema las condenaba, muchas encontraron formas de desafiar su destino. Algunas lograban acumular pequeños ahorros, escondidos entre telas o enterrados bajo los suelos de sus habitaciones, para comprar su libertad o sobornar a alguien que les permitiera huir. Otras aprendían a manipular las reglas a su favor. Las alcahuetas más astutas, por ejemplo, negociaban con mercaderes y oficiales para proteger a sus trabajadoras de abusos extremos, creando redes informales de solidaridad en un mundo que las consideraba desechables. Pero quizás el acto de rebeldía más significativo era el sabotaje cotidiano. En los burdeles de ciudades como Florencia o Brujas, registros históricos mencionan casos de mujeres que se negaban a atender a clientes violentos, o que fingían enfermedades para evitar encuentros peligrosos. Algunas incluso robaban monedas o joyas a nobles poderosos, un riesgo mortal, para equilibrar, aunque fuera mínimamente, la balanza de poder. Estas estrategias no cambiaban el sistema, pero demostraban que, aun en las peores condiciones, encontraban formas de resistir. La próxima vez que caminemos por una calle medieval reconstruida o admiremos un cuadro religioso de la época, deberíamos preguntarnos, ¿dónde están las mujeres que sostuvieron en silencio esas ciudades? Su ausencia en los libros de historia no fue un accidente, sino un borrón deliberado. Si este vídeo te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre el medievo, suscríbete para descubrir más relatos ocultos. ¿Qué otros secretos crees que siguen enterrados bajo los discursos oficiales? Comparte tu opinión en los comentarios y difunde este contenido para que la historia no se repita, al menos, no sin lucha.